Bienvenidos a esta clase del curso Sistemas Operativos, en la cual vamos a trabajar con el capítulo 2 del libro texto del curso que trata de las características de los sistemas operativos. Un sistema computarizado requiere de un conjunto de recursos para procesar, mover y almacenar datos. Algunos de estos recursos, como ya nosotros sabemos, son el CPU, la memoria de la computadora, los archivos, los dispositivos de entrada-salida, las conexiones a red y los sistemas de buses que permiten mover datos de un recurso a otro. Una representación gráfica de la relación entre estos recursos se muestra en la figura, en la cual observamos el CPU con todos sus componentes, la memoria principal y el módulo de entrada-salida. Como hemos dicho anteriormente, el sistema operativo administra estos recursos y proporciona interfaces para la coordinación entre ellos, donde una interfaz la podemos definir como una frontera o límite compartido a través del cual dos o más componentes separados de un sistema computarizado intercambian información. El sistema operativo, además de ser el responsable de administrar y coordinar los recursos del sistema, también debe proporcionar interfaces para la comunicación entre los usuarios, el software, el hardware y los dispositivos periféricos. Para los primeros sistemas operativos, como vimos en la clase pasada, la prioridad en el diseño de sistemas computarizados era la eficiencia en términos de velocidad de ejecución, y esto se interpretó como la rapidez con la que se podía procesar cada programa. Cuando se desarrollaron sistemas que podían cargar más de un programa a la vez, que también lo discutimos la semana pasada, en la clase pasada, el énfasis cambió y se dio mayor prioridad al número de programas que se podían ejecutar en un periodo de tiempo dado y menor prioridad al tiempo para un programa individual. Y a medida que las computadoras se hicieron más grandes y más rápidas, se utilizaron en una mayor variedad de situaciones. Entonces, otros factores comenzaron a cobrar mayor importancia, entre los que podemos mencionar la conveniencia, la facilidad de uso, la portabilidad, la estabilidad y la seguridad. Hablaremos ahora del kernel, el cual se puede definir como un software que constituye la parte central o núcleo de un sistema operativo. Tenemos que el kernel tiene el control total sobre todo en el sistema. Y en la mayoría de los sistemas, este es uno de los primeros programas que se cargan al inicio, después del programa de gestor de arranque o cargador, que es el que prepara todo lo que necesita el sistema operativo para poder funcionar. Entonces tenemos que manejar el resto de la puesta en marcha, así como todas las solicitudes de entrada y salida del software, maneja la memoria y los periféricos, y también conecta el software de la aplicación al hardware de una computadora. En la figura se observa el kernel como una interfaz entre las aplicaciones y el CPU, la memoria y los diferentes dispositivos del sistema. Entre los aspectos importantes del kernel que se pueden destacar es que el código crítico del kernel generalmente se carga en su propia área de memoria, la cual está protegida contra el acceso por programas menos críticos. Además, el kernel realiza sus tareas ejecutando procesos, administrando dispositivos de hardware, manejando interrupciones, utilizando su espacio protegido. Todo lo que un usuario hace, como por ejemplo escribir texto en un editor de texto, ejecutar programas en una interfaz gráfica de usuario, entre otros, estará en el espacio del usuario. Esto
para evitar que los datos del usuario y los datos del kernel interfieran entre sí y provoquen inestabilidad y ralenticen o hagan más lento el sistema. Además de evitar que los programas de aplicación que funcionan mal bloqueen todo el sistema operativo. Continuando con el kernel, se tiene que cuando un proceso realiza solicitudes al kernel, a esto se le denomina una llamada al sistema. Y los diseños de kernel van a diferir en la forma en que administran estas llamadas al sistema, así como también los recursos. Tenemos de esta forma kernel monolítico y microkernel. Un kernel monolítico ejecuta todas las instrucciones del sistema operativo en el mismo espacio de direcciones para mayor velocidad, en tanto que un microkernel ejecuta la mayoría de los procesos en el espacio del usuario. Actualmente los kernels monolíticos son los más populares, es bien importante que recordemos esto. Y la mayoría de los kernels proporcionan controladores de dispositivos para controlar monitores, dispositivos de entrada, unidades de disco y otros periféricos. En las figuras que aquí se muestran, vemos la representación gráfica tanto del kernel monolítico como del microkernel. En la próxima parte te presentaré la ejecución de un sistema operativo.